Una empresa, un fondo, puede no conocer su tesis, puede no tener claro su propósito, puede no haber definido una visión, pero está actuando bajo una manera de organizar el mundo. Definitivamente la definición de tu tesis, de tu producto, va a atraer o no a tu cliente, que es el inversor, y también a tu emprendedor. El emprendedor latinoamericano sabe sobrevivir a crisis porque las ha pasado constantemente. Los que invertimos en Venture Capital realmente vamos a saber si lo hacemos bien al final, cuando cerremos el fondo y veamos si tuvo el retorno que le habíamos prometido a los inversores. Lo que el americano está buscando es diferente que el latinoamericano. Si vos sos un emprendedor y tenés 100 fondos intentando invertir en tu compañía, obviamente ese precio sube. Eso en Latinoamérica no ocurre. En realidad lo que importa es la calidad del inversor que está sumando tu cartera. No solamente el cheque de $200,000, $500,000, sino a quién estás trayendo para construir esto en el largo plazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy día le tenemos un episodio sumamente interesante para aquellos que están interesados en conocer más sobre el mundo de Venture Capital. Hoy día nos van a acompañar dos inversionistas alucinantes que nos van a comentar sobre cómo funciona esta industria de Venture Capital, cuáles son las cosas que ellos buscan en compañías. Vamos ahí a debatir diferentes temas y obtener la perspectiva de cada uno de nosotros. Hoy nos acompaña Juan Cruz, Managing Partner de iThink VC, un fondo paraguayo, y Martín Aspiega, Managing Partner de Salcantay Ventures, que es un fondo peruano, ambos fondos invirtiendo en diferentes partes de la región de América Latina. Antes de comenzar el programa, quiero hacerles acordar que nos pueden encontrar tanto en YouTube o en Spotify, o donde escuchan sus podcasts favoritos. Y también los invito a seguirme en redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn o en Instagram y podemos continuar la conversación por ahí. Además, si disfrutan de escuchar este contenido, los invito a que lo compartan con sus amigos y familiares y así más personas se pueden enterar de Innovación Sin Barreras. Ahora sí, vamos con Juan y con Martín. Hola a todos, ya estamos aquí con Juan y con Martín. Bienvenidos al podcast. Hoy día tenemos un tema sumamente interesante para conversar con ustedes. Pero arranquemos haciendo que la audiencia los conozca a ustedes un poquito más. Arrancamos contigo, Juan. Cuéntanos qué hacen ustedes en iThink VC. Gracias por la invitación, Jaime. Un gustazo estar acá y hablar de lo que nos gusta. iThink es un fondo de inversión paraguayo que invierte en compañías de base tecnológica en toda la región, en distintas industrias, con un foco especial en 5 países que son Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Comenzamos en 2022 con mi socia Jazmín Gustale. Y ya tenemos 17 compañías en el portafolio, 3 de ellas son peruanas. Eso, vamos. Excelente, excelente. Ahora vamos a conversar un poquito más sobre esas compañías que ustedes invirtieron, los motivos por los cuales tomaron esas decisiones. Pero ahora vamos contigo, Martín. Cuéntanos un poco sobre usted, sobre Salcantay, inversionista peruano. Entonces, Buenísimo, ¿no? Gracias, Jaime, por invitarme. Ya he estado acá antes y me encanta lo que haces. Es más, los dos han estado ya en este podcast en el pasado, entonces la reinvitación. Y un lujo tener acá a Juan al lado, sentado en la misma mesa, así que no, muy contento. Nosotros en Salcantay Ventures también invertimos en compañías tecnológicas en lo que llamamos la región andina. O sea, nos enfocamos mucho en founders que están buscando resolver problemas globales o regionales, ya sea empezando desde Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, o empezando desde cualquier otro lugar del mundo, pero teniendo la región andina como un lugar de aterrizaje o de escalamiento o de expansión, ¿no? Y invertimos básicamente en 3 espacios, aunque, bueno, cuando los analicen van a darse cuenta de que eso es mucho más amplio. Pero digamos, nos gusta agrupar los espacios que miramos como generalistas en desarrollo económico, mejoramiento de las personas y un mejor planeta. Dentro de eso, ese es el doble clic. Hacemos mucho de fintech, también B2B SaaS, sobre todo dirigido a compañías, lo que llamamos MIPES, ¿no? Medianas y pequeñas empresas. Y compañías que están resolviendo retos de resiliencia y de eficiencia energética y de mejoramiento del clima, ¿no? Hemos invertido en 23 compañías hasta ahora con nuestro fondo 1 y como es un ecosistema bonito, hemos podido ver cómo varios de nosotros, incluyendo ustedes, hemos evolucionado en este espacio, ¿no? Lanzando fondos, invirtiendo, así que es un gusto estar acá. Martín no lo va a decir, pero nosotros aprendemos mucho de Salcantay. Ellos empezaron un par de años antes y son muy generosos en compartir información, y Jazmín y yo siempre les preguntamos
che, cómo hicieron para tratar de no equivocarnos en eso, equivocarnos en otras cosas, pero por lo menos no. La verdad que aprendemos mucho de Salcantay también. Fenomenal. Y digamos que un poco también el propósito de estos espacios es que si es que haya una lección que ambos han aprendido, poder compartirla para que aquellos que quizás no están escuchando, que están interesados en invertir en startup, ya sepan qué hacer, qué no hacer. Y por supuesto acá el aprendizaje ha sido, digamos, de ambos lados, claramente. ¿Cómo nos tiramos flores? Qué aburrido. Bueno, vamos a pausa. Yo sabía que antes de arrancar a grabar, le decía, preséntense un minuto. Y me dijeron, no nos iba a alcanzar, que era demasiado tiempo. Y creo que hay bastante que han venido haciendo, definitivamente. Me parece que nos gusta hablar. Así es. Bueno, algo interesante, y no lo había pensado, es un poco, ustedes lo han dicho, tienen ustedes una tesis de inversión. Ustedes a sus inversionistas van y les dicen, vamos a hacer un fondo, tiene tal duración y nos vamos a enfocar en este tipo de compañías, en este determinado lugar. Esa es la tesis. Quizás para que los que nos están escuchando entender, uno, por qué un fondo determina una tesis y por qué es importante que los founders sepan cuál es la tesis del inversionista, especialmente porque van a querer tocarte la puerta y dicen, Juan, mira, yo tengo una startup en México que hace esto. Y tú, yo no invierto en México, ¿no? Y en el caso de ustedes también, ¿no? Si se sale o no de la tesis. Entonces, para ustedes, ¿por qué es bueno tener una tesis y cómo recomendarían a los founders que hagan ese trabajo más fino de contactarlos? A ver, la tesis de inversión es el producto que uno ofrece, ¿no? La tesis de inversión es la estrategia que seguimos los inversores para otorgar los retornos a los LPs. La tesis de inversión, o sea, no es que es bueno tener una tesis, tenés que tener una tesis. Tu tesis puede ser invertir en vacas marrones, vacas negras o en startups de presemilla, pero es lo que vas a hacer con el dinero de los inversores. Pero hay inversionistas generalistas también. Y esa es una tesis. La tesis puede ser generalista, puede ser, digamos, focalizada. Nosotros optamos por tener una tesis generalista en términos de sectores, de industrias, pero un poco más focalizada en términos de mercados. ¿No? Y bueno, te dejo a vos y después continuamos, porque si no... No, pero o sea, lo que... ya dije lo que hay que decir. Nadie. Mira, yo lo único que agregaría es, efectivamente, una empresa o un fondo puede no conocer su tesis, puede no tener claro su propósito, puede no haber definido una visión, pero está actuando bajo una manera de organizar el mundo, ¿no? Entonces, ese actuar y organizar el mundo de una cierta manera es la tesis de inversión. Es cómo estás tú tomando decisiones en el día a día y organizándolas. Puede que no lo tengas claro, ¿no? Probablemente si no lo tienes tan claro te vas a equivocar. Entonces, nosotros lo que estamos buscando como fondos, y creo que Juan lo dijo bien, es tener clara nuestra tesis para que de esa manera tengamos claro cómo nuestro actuar está produciendo resultados para los inversionistas. Es una manera también, no solamente de actuar, sino de comunicar, ¿no? Conectándolo con lo que tú preguntaste respecto a los emprendedores. Al tener clara nuestra tesis, no solamente nosotros tomamos decisiones según esa tesis, para bien o para mal. Puede ser una mala tesis, podemos estar equivocados a la hora de ejecutarla, pero al menos sabemos lo que estamos haciendo. Y eso quiere decir que sabemos en quién vamos a invertir. Quiere decir que un emprendedor que conozca nuestra tesis también va a poder saber qué chances tiene de que le hagamos más caso o menos caso. Un inversionista va a tener más claridad sobre si quiere o no invertir en nuestro fondo. Entonces es un instrumento de acción y de comunicación que clarifica las cosas, ¿no? Y ojalá sea una tesis que traiga resultados, ¿no? Pero para eso hay que darle pegado a la tesis correcta. Ahora, no sé si será un poco controversial, pero ¿influye en algo la tesis que has escogido para atraer más capital al fondo o no influye en nada? Mira, tenemos un LP que viene haciendo esto, un inversionista de nuestro fondo, que nos cuenta cómo en los 90 si tú venías con un PowerPoint slide que no tenía la palabra Internet, nadie te ponía $1, ¿no? Y pasa ahora mucho que muchas compañías dicen que son compañías de inteligencia artificial, ¿no? De AI, lo sean o no. Entonces, vamos a separar las cosas, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene la tesis correcta para el momento, y código para el momento es que hay inversionistas que correctamente han identificado una oportunidad y te han identificado a ti como alguien que puede darles exposición a esa oportunidad y esa tesis, entonces sí, efectivamente, hay tesis que pueden traer más capital que correctamente vas a desplegar con tu experiencia y tu tesis, ¿no? Si tú te has especializado en América Latina,
en emprendedores andinos y hay un inversionista europeo que quiere exposición a emprendedores de la región andina que hacen tecnología, entonces evidentemente vas a poder levantar más de quienes están buscando. Pero, por otro lado, tienes el peligro de construir algo por moda, ¿no? Sin el expertise, sin realmente la convicción, buscar atraer a quienes tampoco saben por qué están invirtiendo, pero están siguiendo la siguiente moda. Entonces, es importante a la hora que esta es una actividad de largo plazo y donde hay que tener mucha cabeza y no dejarse llevar por modas, ¿no? Claro. A ver, coincido con lo que dice Martín y complemento con algo más. Y vuelvo a lo que decía antes, la tesis es el producto. Es lo que uno vende como fondo, ¿no? Entonces, definitivamente, la definición de tu tesis, de tu producto, va a atraer o no a tu cliente, que es el inversor, y también a tu emprendedor. Hay productos que no atraen clientes y hay productos que atraen clientes. Y eso me hizo acordar cuando con Jamín estábamos pensando la tesis y nosotros definimos una tesis. Por ahí lo que más nos diferencia es el tema del foco geográfico, que tiene que ver con dos ejes. Primero, es un poco lo que nos movía a nosotros. Tanto Jazmín como yo estamos en la segunda etapa de nuestras vidas y realmente nos movía a hacer algo que trascendiera un poco más allá del negocio en sí mismo, ¿no? Y hacer esto en ecosistemas jóvenes, como puede ser Perú, realmente sentimos que tiene un poquito más de impacto que hacerlo en otros ecosistemas más desarrollados, incluso dentro de Latinoamérica. Pero también hay una oportunidad de negocio, el concepto de océano azul, océano rojo. Yo podría haber dicho, bueno, voy a hacer solamente fintech en Brasil. Ok, iba a ser un poquito más competitivo. Pero después, a lo que decía Martín, ok, una cosa es decirlo y otra cosa después es ejecutar. ¿Cuál es el argumento que tengo yo para hacer lo que dije que iba a hacer y hacerlo bien? Entonces, en función de la tesis, uno atrae cierto tipo de cliente, cierto tipo de inversionista, cierto tipo de emprendedor, y no cualquiera. Los inversores que atrae Martín para su fondo son inversores que hicieron clic con su tesis. Los inversores que atraigo yo para nuestro fondo son inversores que hicieron clic con nuestra tesis por X motivo, y lo mismo pasa con los emprendedores. Ahora, siempre hago paralelos entre el mundo startup, mundo venture capital, porque igual que una startup también tiene que ir y levantar capital a inversionistas, ya sean fondos, ángeles, y enamorarlos con su tesis, por decir así, ¿no? Que es lo que quieren hacer con la compañía. La startup puede demostrar product market fit, ¿no? Digamos, en unos cuantos meses, 1 año, 2 años, pero ¿cómo nosotros, y lo mencionaste, el fondo es como un producto, cómo podemos demostrar el product market fit de un fondo si es que tiene estos horizontes de 10 años y normalmente son los exits lo que demuestra si le habíamos pegado bien a la tesis y eso suele demorar 7, 10, 15 años? ¿Cómo ven ustedes esta demostración de product market fit desde su fondo? A ver, esa pregunta para mí es súper interesante. Nosotros estamos en una industria que tiene feedback loops muy largos. Súper largo. Quiere decir que en realidad voy a saber si estoy haciendo bien mi trabajo dentro de mucho tiempo. Y no tengo resultados de corto plazo que me indiquen que el camino es el acertado. Puedo tener como subobjetivos o hitos que puede ser, bueno, levanté el fondo o hice buenas inversiones. Pero hice buena inversión, ¿qué significa? Invertí en la compañía que quería, el monto que quería y tuve el porcentaje que quería o tuve el exit. Entonces creo que es una pregunta muy interesante porque en realidad los que invertimos en Venture Capital realmente vamos a saber si lo hacemos bien al final, cuando cerremos el fondo y veamos si tuvo el retorno que le habíamos prometido a los inversores. Sí, o sea, yo creo que Juan lo dijo casi todo. Lo único que agregaría es que es por eso, por lo difícil que es probar el product market fit, por los largos que son los ciclos y el feedback loop, que comienza a importar mucho la reputación. Entonces, y esto no es algo que solamente funciona para Venture Capital. En toda la industria de asset management, digamos, es muy importante, como lo es en educación, ¿no? O sea, tú no sabes si tu título universitario te va a traer el éxito que te han vendido, ¿no? Es solamente, y aparte, ese éxito es conjunto, ¿no? La única manera en que tú puedes tratar de predecir el product market fit es mirando hacia atrás, ¿no? Déjame sumar algo más con respecto, porque dijiste la palabra reputación y me hiciste acordar a que, bueno, ¿qué significa reputación? No solamente ser buena persona o hacer las cosas bien. Es el track record, exactamente, y es también la disciplina. La disciplina conectada con la tesis. Que vos hagas consistentemente lo que dijiste que vas a hacer. Y aún no teniendo resultados, porque los resultados son de largo plazo, lo que sí se puede focalizar, y lo que nos focalizamos todos los inversores, es en
ser consistentes en hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Claro. Y ahí déjame agregar una cosa, y es ese Product Market Fit, Sí. o la manera en que lo podrías traducir. Alguien me lo puso de esta manera. Me dijo, tu primer fondo de Venture Capital te van a comprar por la cara. Van a ver tu PowerPoint, van a ver tu cara, van a ver dónde estuviste antes, y eso va a ser tu Pero eso no es tan Product así Market Fit. porque algunos me compraron a mí también. Es por Yasmin, es por Yasmin. Claro, exacto, es por Yasmin. Pero bueno, digamos, lo primero cuando no tienes nada que mostrar es el PowerPoint, ¿no? Ya para el segundo fondo, lo que van a mirar es qué hiciste con el primero. Todavía es muy temprano para mirar los resultados, pero sí van a poder verificar que tú les dijiste que ibas a hacer A, B y C y que has ejecutado tu tesis y que te has comportado como dijiste, ¿no? O no, bueno, o lo adaptaste, pero tenías razones y las puedes explicar. Entonces, esa segunda derivada es ¿qué has hecho? Ya a partir del tercer fondo, tú puedes mirar hacia atrás y comenzar a mirar realmente los resultados, ¿no? Y entonces ese Product Market Fit es muy difícil por ese mismatch, Sí. pero sí hay una manera de hacerlo y así es como funciona la industria, ¿no? Con reputación, con track record, mirando la tesis, ¿no? Y creo que también hay diferentes inversionistas o los famosos limited partners, que son los que invierten en los fondos, que están interesados en diferentes tipos de estadios o tamaños de fondo, ya sean gobierno, pensiones, empresas, personas. O sea, ¿a quiénes ustedes aconsejarían que inviertan en fondos de venture capital? Porque creo que no es para todos y siempre me han dicho, este es un negocio para ricachones. No se olviden de suscribirse a este podcast. Nos pueden encontrar en YouTube, Spotify o en cualquier otra plataforma donde ya escuchan sus podcasts favoritos. Además, los invito a seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar como Jaime Sotomayor en LinkedIn. Ahora sí, continuemos con el programa. No es un negocio para ricachones. Lo que sucede es que es un negocio que tiene plazos muy largos y es muy incierto. Entonces, como cualquier otra actividad riesgosa, mi recomendación para cualquier persona que quiera hacer cosas riesgosas es encuentra cuál es la medida de riesgo que puede soportar. Evidentemente, un endowment de una universidad grande que está pensando en décadas puede sentarse y decir, no me importa a mí esperar 15 años, cuando lo que estoy buscando es rentabilidades muy altas y estoy dispuesto a tomar la pérdida, ¿no? Si tú me dices que digamos, estás ahorrando para comprarte una casa y tienes 3 hijos y no sabes si tu trabajo... Es una situación diferente. Claro. Aún así, hay un cierto nivel de exposición que uno debería buscar a cosas riesgosas. Y entonces, la discusión no es tanto de si deberías o no hacerlo, sino de... ¿En qué medida? ¿En qué medida? ¿No? Y eso tiene que ver también con la disciplina del manejo de portafolio personal de cada uno, ¿no? Y ahí un poco lo aconsejable es, un poco con lo que decía él, porque esto es un tipo de activo ilíquido. Eso significa que vos no podés disponer de tu dinero cuando vos querés, Sí. como si fuese un plazo fijo o una inversión en la bolsa. Entonces tenés que invertir en este tipo de activo un dinero que sabés que no vas a disponer de él por lo menos durante el plazo del fondo, o si invertiste en una startup durante el plazo que dure esa inversión, que pueden ser 6, 7 o 10 años. Ahí los empujo un poquito más y les digo algo que a veces repiten o me repiten bastante, y es ¿por qué arriesgar en startups cuando hoy hay alternativas más líquidas, igual de alto riesgo? Ponte un Bitcoin o algún tipo de altcoin, memecoin, o la bolsa en 10 años va a hacer algo más certero. ¿Por qué todas esas alternativas que hoy tenemos a disposición, que incluso ahora ya podemos hacer de manera tan chiquita, por qué deberíamos de igual seguir apostando por el mundo de venture capital? Es una buena pregunta. Y creo que la primera manera de responderlo es no sabes cómo van a correlacionarse esos resultados en el futuro y es siempre deseable tener algo de diversificación, ¿no? Nuevamente, eso depende mucho de qué haces en la vida. Si tú eres un emprendedor y ya tienes una startup propia y me dices que voy a ponerle todo mi exceso a startups, yo te diría, bueno, estás concentrándote bastante en algo, tal vez hay que buscar otras cosas, ¿no? Entonces, es una historia de cómo tú construyes apuestas que eventualmente en conjunto te van a proteger hacia abajo y te van a dar exposición a cosas que de repente te van a dar un extra. Entonces, eso se llama en finanzas el alfa, ¿no? Es Claro. ese extra que puedes sacarle a un activo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿invierto en Bitcoin o en Venture Capital o le meto a Real Estate? Y luego hay 2 respuestas. Una es diversificación. La otra es, ¿qué tanto tú puedes llegar a las mejores oportunidades? ¿No? Entonces, lo voy a dejar ahí porque creo que podemos entrar en toda una... ¿no? Pero hay alguien que dice, digamos, en finanzas
hay que poner, digamos, no hay que poner todos los huevos en una canasta, salvo que tú controles la canasta, ¿no? Entonces, si tú te quieres dedicar porque te entusiasma invertir en startup, vamos a decirlo, lo voy a partir en 2 pedazos. Sí. Creo que a la hora que uno construye un portafolio profesional, tiene que tener exposure a todas las cosas. Y eso incluye, para mí, la categoría de venture capital o alternativos. Es una manera de verlo. La otra es, oye, a mí me entusiasma esto, ¿no? Hay gente que le entusiasma Bitcoin, a mí me entusiasman las startups. Quiero saber más. Cuando sé más, aprendo más, me hago mejor, identifico mejores oportunidades. Entonces, ambas respuestas para mí responden la disyuntiva. La pregunta es, ¿cuánto quieres exponer de tu patrimonio total a eso? ¿No? Y depende de tu apetito de riesgo y de qué tan bueno crees que seas identificando oportunidades en ese espacio. Yo tomo esto último que dice Martín y hablo de mi experiencia personal. Yo no invertí nunca en memecoin, pero sí, como todos tenemos un poquito de Bitcoin. El precio de un Bitcoin o el precio de memecoin depende de lo que todos pensemos que es el precio de ese y bueno. Y está ok, invertirás más, menos porcentaje y demás. Pero el que invierte en startups, el que invierte en un fondo, busca un retorno financiero, pero en mi experiencia no solamente busca un retorno financiero. Estás tratando de, a través de la tecnología, a través de modelos de negocio nuevos, resolver un problema existente. El emprendedor o la emprendedora pueden ser exitosos o no, pero ese problema va a estar siempre. Entonces eso le hace un poco de de-risking a la inversión. Ese problema está, ese problema es existente. Después te puede ir bien o no con la solución. Y es mucho más satisfactorio también para mí. No sé si a vos te pasa lo mismo. Por supuesto. A ver, a mí, de hecho, la parte más... No creo que el buscar retorno financiero es algo que todo el mundo siempre va a querer aspirar. O sea, incluso en inversiones que son de impacto, no es que digamos, esto es donación. No, queremos retorno financiero, pero que tenga un resultado que cambie vidas. Entonces, por ese lado creo que todos acá estamos interesados. Pero sí hay este componente de... No quiero que sea exclusivamente retorno económico, sino que realmente yo pueda generar un cambio y que yo juegue parte de la historia de apoyar a este grupo de personas que hicieron algo, que mejoró una condición, que resolvió un problema que estaba ahí latente en el mercado. Ahora, que este mismo asset class en Estados Unidos, Silicon Valley, tiene muchísimo más tiempo en América Latina. Hemos visto que hubo un montón de capital que entró a América Latina, medio como que también se fue. Había una sacudida muy fuerte y quizás la duda a veces es, ¿ya fue Venture Capital para América Latina? ¿Somos distintos? La manera como tenemos que pensar cuando invertimos en América Latina. A veces muchos me dicen, el chip del VC latino es muy menos riesgo versus Silicon Valley. ¿Cómo ustedes perciben esta diferencia si es que hubiera? Entre VC latino y Silicon Valley, New York. Yo no conozco tanto el mercado de Silicon Valley. Lo que sé es porque lo escucho, porque lo he visto muy, muy tangencialmente. Lo que conozco más es Latinoamérica e incluso más que Latinoamérica, los países donde operamos. Obviamente son mercados bien distintos en cuanto a la disponibilidad de capital. Después te voy a contar una anécdota de un deal que co-invertimos con un VC americano muy interesante que refleja también la diferencia de los mercados. Pero yo creo que lo que la palabra que define hoy el venture capital en Latinoamérica es la oportunidad. Si bien es una industria que puede tener 15 o 20 años, es una industria muy, pero muy joven. Más allá del pico que tuvo de acceso a capital en 2021, cuando uno mira 10 o 15 años para atrás, no se invertían los montos que se siguen invirtiendo ahora, ¿no? Más allá de la caída desde 2021 hasta ahora. Entonces, cuando uno mira a largo plazo, es una industria que es muy joven y está creciendo. Entonces, yo creo que también es la palabra que define eso es la palabra oportunidad. Yo eso le daría que sí, es diferente, completamente diferente. En Estados Unidos, en Asia, en Europa, hay un cutting edge tecnológico en todos los frentes que no encuentras siempre. No digo que no se encuentre nunca, no se encuentra siempre en América Latina, ¿no? Evidentemente, no es necesariamente el lugar donde vas a encontrar todos los tipos de innovación que puedes encontrar en Silicon Valley o en China o incluso Vietnam. Pero siendo diferente, por ese lado, tú tienes, yo diría, primero, al menos el talento es igual de bueno, ¿no? O sea, hay una frase que es: el talento está distribuido de manera igual en el mundo. Quiere decir que hay, proporcionalmente,
la misma cantidad de gente talentosa en Perú, en Bolivia, O sea, en Paraguay. que nacieron con la capacidad talentosa. Exactamente. O sea, que pero hay no necesariamente muy buenos emprendedores potenciales, ¿no? potenciales. Porque Y no lo que- necesariamente claro. la infraestructura lo respalda. Y hay mucho más que construir en LATAM. Ujú. O sea, hay muchas menos cosas que conectar directamente. Hay Ujú. mucho menos red de apoyo. Pero también hay más resiliencia. O sea, el emprendedor latinoamericano sabe sobrevivir a crisis porque las ha pasado constantemente. Acabas de describir justamente este ajuste que ha pasado en la industria de Venture Capital. El americano, mi percepción, nuevamente yo como Juan tampoco he estado ahí mucho, pero por lo que veo, cuando la cosa no funciona, para, ¿no? Y hay quienes dicen que eso es mejor, porque paras y tomas tu siguiente costo de oportunidad y construyes de nuevo, ¿no? Sí. O sea que parar y empezar de nuevo en Estados Unidos es fácil. Pero en América Latina hay mucho más resiliencia, lo cual para mí hace a los emprendedores mucho más ágiles e inventivos a la hora de probar nuevamente modelos de negocios y tomar lo que tenían y dar una vuelta, ¿no? Entonces, eso por un lado, sí es diferente. Y por otro lado, como decía Juan, esto solo está creciendo. Y una cosa que yo agregaría a eso está creciendo es, cuando yo me volteo a ver lo que las corporaciones en mercados, por ejemplo, para usar fintech como un ejemplo, ¿no? Yo veo lo que un banco invierte en construir un neobanco, ¿no? O una solución de tarjetas, lo que fuera. Me volteo y veo lo que le metieron unos emprendedores y es una diferencia de 100 a 1, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso de ahí es la real medida del valor económico que tú puedes crear con emprendimiento. Que con uno puedes hacer lo que para otros requeriría 100, ¿no? Y entonces ahí hay valor económico por crear que nosotros queremos, obviamente, ayudar a crear y capturar una parte para entregárselo a los inversionistas, ¿no? Y yo creo que esa mecánica inherente va a resultar, a pesar de que hayan ciclos, ¿no? En LATAM. Les cuento una anécdota que nos pasó en el último deal, la última inversión que hicimos, que grafica un poco las diferencias entre lo que pasa en Silicon Valley y lo que pasa en nuestros países. Invertimos en una compañía de inteligencia artificial de founders latinos en Silicon Valley, en donde participaban fondos de Silicon Valley y estábamos participando nosotros. Entonces yo le confirmo al founder que vamos a empezar un due diligence y que es un proceso que dura 30 días. Hacer un due diligence serio en 30 días es moverse bastante rápido, por lo menos para nosotros, ¿no? Para que tengan un poquito de contexto, o sea, tu due diligence, ¿cuáles son las cosas principales que buscas? Todos los aspectos, del due diligence de negocio, due diligence del equipo, legal, laboral. Chequeas la tecnología, llamas a clientes, entrevistas hacemos conversaciones con clientes, con inversores que han invertido, con inversores que han pasado, con los stakeholders. O sea, es un trabajo bastante... Haz tu chamba. Tu chamba, como dicen acá en Perú. Empiezo a hacer día 5, día 6, me llama el emprendedor, me dice, che, ¿ya terminaste? ¿Cómo acabo de empezar? No, porque tengo otros inversores que me están llamando porque quieren entrar. Y digo, pará, hace una semana empecé. Bueno, cuento corto, termino, confirmamos la inversión y el emprendedor me dice, mira, Juan, te cuento esto porque capaz que te sirve. Además de ustedes, invirtió un fondo americano acá de Silicon Valley y desde que nos conocimos hasta que nos transfirieron el dinero pasaron 7 días. 7 días desde que se conocieron hasta que transfirieron el dinero. En el medio está el due diligence, el capital call, todo lo que ustedes saben. Yo hago una llamada de capital y mis inversores me llaman en capital con suerte en 15 días. Si no 3 semanas, ¿no? Imagínate. Entonces eso te habla un poquito también de la disponibilidad de capital que hay allá, de las diferencias en las profundidades de due diligence que hay en etapa bien temprana en Latinoamérica, que capaz que es un tema de aversión al riesgo acá y allá, y también de cómo se mueven de rápido los VCs, los procesos de decisión allá, versus acá que por ahí somos un poquito más lentos, ¿no? Bueno, también explicaría por qué terminan habiendo cosas como FTX o Theranos, donde quizás no, debieron haber hecho un poquito más de due diligence antes de invertir en esas compañías. Pero a tu punto, o sea, yo he tenido la oportunidad de emprender en Silicon Valley, levantar capital en Silicon Valley y puedo ver sí una distinción donde tienes mucho menos due diligence definitivamente porque al final se mueven muy rápido por el nivel de competencia. Si no eres tú, viene el siguiente fondo. Es bien complejo, ¿no? Y creo que sí están mucho más avesados a invertir. No sé si es porque, como tú dices, tienen quizás más capital, entonces se comportan de esa manera. Pero me hacían un ejemplo allá donde
si tienes una startup que va a un inversionista, no sé, en Nueva York, para no irnos muy lejos, y le dices, oye, tengo una startup que está construyendo una máquina de tiempo. El de Nueva York te dice, muchas gracias, está a la puerta, chao. Vas al VC de Silicon Valley y te pregunta, ¿y esa máquina es para ir para el futuro o para el pasado? O sea, como que sí te dan más bola si es que tienes ideas muy avesadas. Y siento que eso no pasa en América Latina. Al punto donde si yo veo un founder que está construyendo una tecnología bastante compleja, que suena de Silicon Valley, ¿le recomendarían ustedes, hazlo en América Latina, levanta de Venture Capital latinoamericano, o mejor irse a estos hubs donde hay más como eso? Te respondo eso. ¿Ya? O sea, nosotros invertimos en una compañía ecuatoriana de drones de carga. ¿Por qué invertir en una compañía de drones de carga que ha construido todo un sistema operativo, ¿no? Que construye los drones, los renta para hacer surveillance y carga en Ecuador, ¿no? ¿Por qué no en China? ¿Por qué no en Estados Unidos, ¿no? La respuesta es sencilla. En LATAM es mucho más fácil conseguir los permisos de vuelo para poder hacer el vuelo fuera de campo de visión, para hacer cosas que sería muy difícil que la autoridad de aviación americana te dé. Entonces, esta compañía ha acumulado miles de kilómetros de vuelo, ¿no? En LATAM. Lo que estoy diciendo es, LATAM como punto de partida para esta compañía hace todo el sentido del mundo porque hay una ventaja estratégica que están construyendo. Ellos han volado, levantaron nuevamente, donde han levantado unos 100 para hacer lo que ellos han hecho, ellos han levantado por cada dólar que ellos han hecho, le han sacado 100. Claro. ¿Ya? Esa ventaja hace que nosotros nos creamos que desde LATAM puedes construir una compañía global de operación de drones. ¿Ya? Si tú trasladas eso a otros espacios, ¿no? Puede ser que en agrotech también haya esa ventaja, ¿no? Pero hay otros espacios donde la pregunta es, bueno, ¿y qué ventaja tienes tú acá en LATAM que te permita poder construir algo que sea... Porque has hablado de una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el mercado más grande? ¿Dónde están tus proveedores tecnológicos y partners importantes que te permitan llegar al siguiente nivel? Yo en un momento estuve viendo muchas compañías de automatización industrial y de AI y hablé con un fondo, una red hermana que está en Vietnam. Ellos, estando en Vietnam e invirtiendo en Vietnam, tenían acceso a una plataforma industrial. Sabes que toda la industria, digamos, de manufactura china se mudó a Vietnam, ¿no? Entonces, para ellos, identificar compañías de automatización industrial están en el cutting edge. Ahí, ¿no? Si tú me dices, y estás en Perú, por ejemplo, me dices, oye, quiero construir esta compañía para, no sé, manufactura de automóviles, automatización, te diría, bueno, ¿por qué lo vas a hacer desde Lima? Claro. ¿No? O sea que la respuesta es depende, ¿no? Depende de qué es lo que... Como igual en su momento varias que hacían hardware se iban de Estados Unidos a Shenzhen porque ahí estás más directo con el proveedor. Pero, por ejemplo, si el día de mañana le dices, oye, voy a hacer un LLM, pero va a ser para especializado en algo en español, ¿tiene una ventaja estar acá en Perú, en América Latina? ¿Invertiría en algo de eso? ¿O debería ser algo donde, no, ándate a Silicon Valley, donde está el capital, pero también estás compitiendo contra un Anthropic, contra un OpenAI? Con el capital para mí no es tan importante. Para mí lo más importante es dónde está ese ecosistema que incluye proveedores, clientes, que te permite, si tu solución es global, perder la menor cantidad de tiempo posible. Y son los ciclos de iteración. Ahí te voy a usar otro ejemplo que se me va a ocurrir, pero espero que no. Tengo un amigo que, o sea, tiene un lodge en la selva, ¿no? Yeah. Y me estaba explicando por qué en la selva hay tantas medicinas, ¿no? Porque hay tanta evolución. Me decía, piensa en que en la selva el ciclo de vida es mucho más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, en los lugares tropicales, porque no hay estaciones, siempre está caliente, siempre está todo creciendo. Entonces, ese es el lugar. Si tú quieres que haya evolución rápida, tienes que irte a una selva tropical, ¿no? No un lugar donde hay verano, invierno, entonces ciclos, ¿no? Entonces, tienes que estar en el lugar más caliente, el lugar donde no vas a perder tiempo, donde el ciclo de cambio va a ser rápido y va a ser menos probable que un competidor te gane por velocidad, ¿no? Y por recursos. Déjame agregar una cosa que vos mencionaste, Jaime, antes, y te doy algunos ejemplos de nuestro portafolio. En general, no sé si les pasa a ustedes lo mismo en Salcantay, Martín, en general lo que vemos en LATAM son compañías que están utilizando tecnologías existentes aplicadas a problemas regionales o más locales de acá con probabilidad de expansión. Eso es en general. Cuando yo veo mi portafolio en iThink, en general yo diría 80-90% son compañías que están apalancando tecnologías existentes para resolver problemas de la región.
Pero también hay compañías que se están creando en Latinoamérica con tecnologías disruptivas, tecnologías nuevas. Nosotros tenemos 2 compañías dentro del portafolio. Una que se llama ViewMind, que utiliza inteligencia artificial para detección súper temprana de enfermedades neurocognitivas como Alzheimer, esclerosis múltiple o Parkinson. Y eso es una compañía que se creó en Latinoamérica y esa solución no existe en Estados Unidos, no existe en China, ni existe en Europa. Entonces, sí hay en algunos casos compañías que desarrollos científicos o que están desarrollando tecnologías que no existen en mercados más desarrollados. Y la otra compañía es una compañía uruguaya de biotecnología que se llama Ceptiva, que desarrolló unas soluciones, unas vacunas para el tratamiento de enfermedades crónicas, de dolor crónico, empezando por mascotas para después ir a humanos. Y eso que están creando desde Uruguay no existe hoy en Estados Unidos. Entonces, no solamente Latinoamérica son copycats o utilizando el Uber para el Uber de Latinoamérica o el Amazon de... Sí, porque creo que a veces, y eso hemos tenido discusiones muy calientes en LinkedIn sobre de que yo les decía, no tienen que hacer la copia de eBay en Perú, entonces sacan, pero Mercado Libre es el equivalente, sino que tenemos que buscar qué es lo que no es original. Pero a ese punto, otra de las cosas que también veo bastante de bicis en la región latinoamericana es que se enfocan muchísimo más en tracción que lo que su par en Silicon Valley probablemente te pida, ¿no? O sea, oye, dame ventas, quiero que llegues a este nivel de facturación antes de siquiera sentarnos a conversar. Casos como los que has mencionado, que quizás no sé si ya tienen ventas desde el inicio, pero ¿cómo ves, no sé el caso de ustedes y el resto de los VCs en LATAM, con el tema de tracción, que es lo que usualmente vienen y me dicen, Jaime, no logro levantar capital porque me siguen pateando con el tema de tracción? No sé si será de verdad o es una manera de... Yo creo que, a ver, yo creo que sí, haciendo por ahí una introspección de nosotros como inversores, creo que a veces operamos en etapa de pre-semilla con una mentalidad de semilla o de serie A. Porque cuando uno invierte en pre-semilla, naturalmente uno no le puede pedir tracción al emprendedor. Y a veces le pedimos un poquito de tracción. Y eso tiene que ver con la aversión al riesgo, ¿no? En Silicon Valley o en mercados más desarrollados, te ponen un cheque con un PowerPoint, con una idea, con un buen founder, y acá en Latinoamérica nos cuesta más. Eso es cierto. Pero David, trato de hacer como un mea culpa y de no aplicar a etapa de presemilla criterios de semilla o de serie A. Habiendo dicho eso, y completamente de acuerdo con que hay un proceso de evolución y aprendizaje de la industria que es nueva, ¿no? Como acabamos de decir, aunque tenga 20 años, realmente la madurez ha ocurrido en los últimos 7, diría. O sea, es relativamente nueva. Estamos aprendiendo de todos lados, ¿no? Pero habiendo dicho eso, LATAM tiene mucho más fricción para empezar que Estados Unidos, ¿no? Moverte de un país a otro no es sencillo. Hay temas regulatorios. Los propios founders tienen menos experiencia relativa, ¿no? Cuando los comparas con founders de mercados más desarrollados. Entonces, por todas esas razones, yo creo que también hay cierta validez en pedir un poco más. O sea, no es todo, yo diría, aversión al riesgo. Creo que hay un elemento también de... En LATAM la fricción es mayor y entonces yo creo, necesita ver un poco más que en otros mercados. Pero también desde LATAM no estamos, no lo digo con una connotación negativa, pero no estamos penalizando a las startups con la valorización de la compañía, porque me ha pasado con varias startups que me dicen, oye, yo esto mismo estaba negociando con VC de América Latina y me querían dar a, no sé, 5 de valorización. Y después me voy a un VC de Estados Unidos, Silicon Valley, y me dicen, no, que yo te puedo dar a 15 millones de valorización. ¿No? Por la misma empresa, el mismo estadio, haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué hay esa diferencia entre LATAM y Silicon Valley? Interesante. ¿Cuál es la diferencia de éxito que hay entre LATAM y Estados Unidos? Es lo primero que diría, ¿no? Sí. No, a ver, si hay un founder que tiene la posibilidad de hacerlo, digamos, que elija su mejor opción. O sea, pero podría estar fregándose, podría estar complicándose a la hora de hacer eso. Hay 2 temas, ¿ya? O esta es una startup potencialmente global y el inversionista latinoamericano la está priceando equivocadamente. ¿No? Le está poniendo un pricing de LATAM a una compañía global o gringa. Por otro lado, el gringo, el americano, puede estar haciéndole un mispricing a una compañía que va a acabar una fintech. Que de repente se acaba quedando en el país donde está y va a ser un mega éxito. Pero si tú levantas a 50 palos de seed, ¿no? Una compañía que en el mejor de los casos se va a vender a 50, cuando haga todo lo que... Bueno,
cómo, digamos, la matemática tiene que funcionar. Entonces yo creo que no es un tema de que los latinoamericanos, yo creo que es un tema de cuál es la perspectiva que tiene esa compañía en particular, ¿no? Y en función a eso, cuál es el valor correcto. En lo cual podemos equivocarnos a ambos lados. Si nos pasa en el portafolio y nos pone contentos cuando una compañía que consigue product market fit en la TAM, luego va o conversa con fondos de fuera que ven una oportunidad tal vez más global, ¿no? O que ven la posibilidad de que la compañía se vaya a un mercado desarrollado, que se mude a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Arialoop, esa compañía de drones que mencioné, está ahora haciendo pruebas en Estados Unidos, en Michigan, en Texas, y la posibilidad que tiene de levantar capital a otros valores en Estados Unidos es real, ¿no? Y muy diferente a... De hecho, es difícil conseguir inversionistas para cierto perfil de compañías en la TAM, ¿no? Para mí es natural que haya esa diferencia de pricing porque lo que el americano está buscando es diferente que el latinoamericano en algunos casos, ¿no? Nuevamente esto entre si es regional o global, ¿no? Es un poco también oferta y demanda. Yo creo que si vos sos un emprendedor y tenés 100 fondos intentando invertir en tu compañía, obviamente ese precio sube. Eso acá en Latinoamérica, exactamente, eso en Latinoamérica no ocurre. No ocurre, aunque ya vemos cada vez más fondos. Y también un poco, creo que vos lo deslizaste recién, Martín, cuando uno hace dentro del fondo la matemática financiera para generar los retornos, también tiene que ver cuáles son los tamaños relativos de las exits de las compañías latinoamericanas versus las americanas. Entonces, si acá tenemos exits de 100 millones de dólares y en Estados Unidos de 1.000 millones de dólares, bueno, el precio al cual yo entro tiene que de alguna manera incorporar el tamaño del exit realista que yo voy a lograr dentro de mi portafolio. Y, a ver, creo que esa es la parte donde a veces el founder no tiene tanta claridad o quizás está sobreestimándolo, pero o también se puede jugar el riesgo de sobrevalorar su pre-seed. Luego le cuesta más levantar un seed y luego sucesivamente al darse cuenta que quizás el capital es más complicado conforme va avanzando, termina siendo un down round, termine diluyéndose. O sea, ¿qué consejo le darían a la persona que está teniendo en este momento que determinar cuánto vale su compañía? Porque valorizar siempre ha sido uno de los temas que más me traen a la mesa, más sufren. La mayoría de lo que empieza a hacer es preguntarle a todo el mundo, ¿y tú cuánto estás pidiendo? ¿Tú cómo estás pidiendo? Pero no sé si es que esa es la mejor manera de valorizar tu compañía. Mira, el punto de entrada es muy importante para nosotros los que invertimos en etapa temprana. Pero si yo invierto a una valorización de 5 millones o de 7 millones y después hago una exit a 100 millones, realmente la diferencia es bastante pequeña. Entonces yo creo que a veces nos trabamos mucho en la discusión de 1 millón más, 1 millón menos, y en realidad lo que importa es la calidad del inversor que está sumando tu cap table. No solamente el cheque de $200,000, $500,000, sino a quién estás trayendo para construir esto en el largo plazo. Totalmente. O sea, yo tengo acá, primero, 2 mensajes. ¿Ya? Y el primero es, si tú crees que puedes levantar a, digamos, 50 y en la TAM el 5 es lo mejor que puedes conseguir, entonces algo está haciendo mal, deberías estar en Silicon Valley haciéndolo. Si lo puedes hacer, entonces hazlo en Silicon Valley. ¿No? Anda allá. ¿No? Pero tratar de levantar 50 cuando te ofrecen 5, o no lo vas a resolver, o de repente hay información ahí que estás sobreestimando el valor de tu compañía en ese momento, ¿no? Y luego va a acabar creándote un problema. Ahora, habiendo dicho eso, ¿no? El segundo mensaje es, para mí, a pesar de que hay estas discusiones bizantinas sobre puntos de partida y al final, si la compañía le va muy bien, no importó si entraste a 5, a 7, a 6, ¿no? Sí puede haber problemas hacia adelante, pero yo creo que todo se puede resolver. En la medida que la compañía tenga un súper buen equipo, sepan a dónde están yendo, tenga un buen propósito y pueda demostrar tracción o potencial, siempre va a haber un inversionista dispuesto a venir a arreglar el cap table, ¿no? El problema es cuando la compañía no tiene dirección y tiene un mal cap table y se juntan cosas y es difícil salir de ahí. Pero creo que, digamos, si la compañía es una compañía con potencial y con buen liderazgo, va a poder resolver desafíos de que levantó muy caro o lo que fuera, se diluyó mucho, ¿no? Que es una discusión eterna que tenemos. Obviamente hay ciertas reglas que tratamos de aplicar, ¿no? Claro. Buscamos que ojalá los equipos puedan tener ciertos porcentajes de participación, que es un ejercicio entre lo que están levantando y lo que vale la compañía. Ahora, finalmente, mi recomendación a cualquier fondo que me pregunte sobre esto es, bueno, levanta lo que tú creas que realmente vale la compañía. 1. 2. Levanta el capital que tú realmente vas a necesitar, ¿no? Más un colchoncito, ¿no? Pero si tú haces esas cosas, ya al final lo que acabe pasando
va a ser resultado del destino. Y si la compañía es buena y tienes propósito, lo vas a poder arreglar. Habrá un paquete de opciones, habrá algún tipo de acuerdo entre los inversionistas que te va a permitir poder resolver y poder ir hacia adelante, ¿no? Yo sé que tu podcast se escucha en toda la región, pero ¿qué les parece si hablamos un poquito de Perú y de las compañías peruanas de nuestro portafolio? Hablemos. ¿Sí? Bueno, tenemos hablamos de compañías que te gusten a ti. Compartimos en nuestros portafolios Focus, por ejemplo. No, perdón, Focus no. PriceLab, que es una compañía founder peruana que está utilizando inteligencia artificial para optimización de precios y descuentos en retail. Después tenemos otra compañía que se llama Caudal, que es una plataforma tecnológica que usan los colaboradores en las empresas para automatizar tareas rutinarias de bajo valor agregado. Tenemos una compañía también peruana que se llama Ya Vendió, que son agentes de inteligencia artificial que actúan como vendedores digitales que están vendiendo para los e-commerce 24 horas los 7 días a la semana. Ahí hemos tenido a todos ellos acá en el podcast. Entonces, en la descripción del episodio voy a poner el link a los episodios con Ana María, con Vania y con David. Fur. Así es. Ya como última parte de Déjame hablar ahí de claro, las mías. Perdón. Claro. Claro, bueno. ¿Tienen empresas en Perú ustedes también? Mira. Hemos invertido Cierto. Más de la mitad del fondo en compañías que o están en Perú o tienen a founders peruanos, ¿no? Pero algunos de los founders peruanos importantes que digamos, compañías en el portafolio peruanas, está Udox, que es un tutor de AI que tiene como 4 millones de usuarios, pero ahora está, digamos, desplegándose en universidades. Comenzando en Perú, ahora está yendo a Chile, a México. Lo pongo también en las descripciones del episodio. Sí, a Carlos. Luego tenemos a Manzana Verde, que es una aplicación, es comida saludable en la puerta de tu casa, ¿no? Ahora han comenzado a mezclar el mundo virtual con el real, ¿no? Interesante. Sí, está súper interesante eso. Lo que encontraron fue que al hacer partnerships con Dark Kitchens, que podían identificar a buenos operadores para abrir puerta a la calle. Así que están ahora pasando de lo puramente digital a lo híbrido, ¿no? Alucinante. O sea, ellos arrancaron en Piura. Normalmente siempre escuchamos los founders que vienen pues de hubs, ¿no? Donde ha habido mucho ecosistema, pero ellos arrancaron en Piura, Perú, México. O sea, la verdad que le está yendo súper bien. Y siguiendo, perdón. Después, solo también ahí, bueno, para que no me quede sin mencionar ninguno, ojalá, porque a veces tenemos 23 inversiones. Sí, se pueden resentir. Pero bueno, Prestamipe, que es una fintech, depende cómo midas, creo que es la más grande hoy. Digamos, realmente ayudando a las SMEs, ¿no? A la mediana y pequeña empresa a poder acceder a crédito. Están ahora pasando de Lima a provincias, entrando a nuevos productos. Y finalmente Talently, que es una compañía de matching de talento, ¿no? Digital. Y cuando hablábamos de Perú, hablamos de compañías que por ahí que nacen acá y después se van a otros países, pero también lo que estamos viendo, a vos te pasa lo mismo, Martín, en tu portafolio, compañías por ahí de otros países que eligen a Perú como mercado de expansión. Sí. Perú dentro de Latinoamérica no tiene el tamaño que tiene Brasil o México, pero tiene un tamaño muy interesante para expandirse. Nosotros tenemos compañías, por ejemplo, Mobi, que es una compañía boliviana, y después se expandió a Paraguay, y hoy se está expandiendo a Lima. Es una compañía que hace motocicletas eléctricas para los repartidores de última milla. Y realmente ese salto de Bolivia, Paraguay a Lima, Perú, realmente es un salto muy grande, y si a ellos les va bien ahí, la capacidad de crecer es enorme. Entonces creo que también es un lindo mercado para atraer compañías. Y ahí escuchando la manera como ellos están entrando acá a Perú, y creo que es algo que les podría servir a todos. Perú, si bien tiene un mercado súper interesante, venir de frente a tratar de ganar clientes a veces es bien complicado. Me pasa que los peruanos, no sé si es un tema latino, pero a veces te pasean, no te dicen no. Y creo que si vienes de la mano con un partner regional que también opera en Perú, tienes un punto de partida mucho mejor. Y en este caso... Bueno, ahí es donde nosotros tratamos los inversores de hacer las conexiones. Incluso esta compañía también tiene inversores locales como es el Fondo de Impacto Lucha. Sí. Bueno, la que compartimos con vos acá. Y bueno. Por eso que... Y al punto que ibas, o sea, cuando estás levantando capital, si vas a abrir otro mercado, te conviene tener un inversionista que tenga muy buena presencia. Que es lo que decíamos antes, de no solamente mirar el capital en sí mismo, sino el valor agregado que te trae el inversionista. Sí. O sea, una cosa que creo que es bien importante de Perú como mercado para la entrada es un mercado lo suficientemente pequeño, pero con suficiente escala como para ser un punto de prueba.
¿no? Nos ha pasado con compañías que hemos invertido en un par de compañías chilenas que a quienes hemos ayudado un montón a poder hacer el camino. O sea, Perú como puente para ir a México y a Colombia, ¿no? Una Shinkansen, que es una compañía que tiene un software de automatización de tesorería, ¿no? Que en Chile les ha ido muy bien. Vinieron a Perú, los ayudamos a conectar con bancos, ¿no? De hecho, hicieron un partnership con un banco, están ahora desplegando la solución en Perú, camino a ir a México. Lo mismo pasó con Galgo, aunque Galgo entró a Perú, le fue muy bien, luego le fue muy bien en Colombia, luego muy bien en México, acabaron saliendo de Perú, ¿no? Pero en todos esos casos, Perú tanto como mercado de consumo, digamos, para el B2C como para el B2B, es un muy buen punto de prueba, un mercado para poder ir del sur a norte y donde podemos ayudar a las compañías a entrar. Bueno, Perú, Colombia. Al final lo que hacemos como fondos es poder ayudar a las compañías a poder llenar etapas en las cuales tienen pocos recursos de experiencia, ¿no? Y donde nuestra red de contactos puede ayudar a que ellos puedan llegar a nombres. Hace poco ayudamos a Leal, que es esta compañía de nuestro portafolio colombiana, ¿no? A poder tener conversaciones con clientes potenciales en Perú. Entonces, estamos todo el tiempo tratando de ayudar a las compañías a poder llegar un poco más allá. A ver, y quizás nosotros somos un poquito más sesgados, ahí Juan nos puede ayudar, pero o sea, ¿por qué Perú, Lima en este caso particular, no puede ser como un hub donde los headquarters de las startups puedan estar, siendo un lugar céntrico en la región, donde se vive bastante bien, se come bastante bien? Más o menos, ¿no? O sea, ¿por qué? Y un mercado que quizás no es el más grande de toda la región, pero que está bastante bien. O sea, ¿por qué no vemos hoy, y más bien me pasa lo contrario, que startups peruanas terminan yendo a poner headquarters en México? Me dicen que es por el mercado mucho más grande, pero no creo que esa sea la única. Juan, danos la respuesta. Tú eres acá. No, a ver, dar tú no estás jugando de casa. No tengo la respuesta y yo no creo que no ocurre. Yo creo que hay muchas compañías que tienen sus headquarters acá. Naturalmente, cuando uno de alguna manera ya tiene un poco de penetración en un mercado, quiere ir a otro mercado y es muy saludable que los founders se muevan en etapa temprana a otros mercados, ¿no? Y que no contraten un gerente para vender en México. Claro. Que de hecho para nosotros es un red flag. Si yo soy etapa temprana y voy a contratar a un gerente mexicano, no, yo quiero que hagas las valijas y te mudes para allá, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso dispara otra pregunta también, que es el acceso a talento. Yo creo que, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, pero Perú ha mejorado muchísimo en lo que es talento técnico, que por ahí hace 10 años no se veía tanto, pero hay muchas universidades que están sacando chicos de base técnica que por ahí hace 10 años no se veía. Programadores, developers, sí, ¿no? Sí. O sea, creo, y bueno, y acá para los que sí conocen digamos, un poquito más de Perú, Arequipa es la ciudad donde produce un montón de computer scientists. Solamente que las empresas grandes ya saben que están ahí y los reclutan antes que las startups, ¿no? Entonces, creo que hay y cada vez va a haber más. Bueno, vamos a la parte final. Este es el Quick Fire Round. No es tanto para hablar de VC, sino es como para terminar conociéndolos un poquito más a ustedes. Entonces les voy a hacer una pregunta y ustedes me dan su respuesta inmediata. ¿Listo? ¿Inmediata? ¿Playa o montaña? Las dos. Porque una... ¿Cuál prefieres? Me gusta la playa. Me gusta la playa, sí. Playa. Por eso estoy en Lima. ¿De café? Si fuera a decirte una razón para vivir en Lima, es la playa. ¿Tú corres tabla? Sí. A ver, ¿qué libro te cambió la forma de ver el mundo? Uf. Demasiados. A ver, a mí un libro que me cambió mucho la forma de pensar es un libro que escribió un científico, un biólogo que se llama Richard Dawkins, que se llama El gen egoísta, que hace como una reinterpretación de lo que es la teoría de la evolución. Medio nerd lo mío, pero... No, es buenísimo. Ya que fuiste nerd, voy a ser nerd. A ver. David Deutsch. The Fabric of Reality. No la conozco esa. David Deutsch es un físico que tiene varios libros. Llegué por accidente al primero, que se llamaba El principio del infinito. ¿Ok? Ese es el que tal vez tendría que recomendar, porque ese fue el primero, pero entre ese y The Fabric of Reality te abre la mente a una serie de conceptos y los integra, ¿no? Entre matemáticas, física, cosmología, filosofía. O sea, The Fabric of Reality es de qué está hecho el mundo. O sea, imagínate, es como la tela de la conversación del mundo, ¿no? Es un tipo brillante, muy claro, que luego lo comencé a seguir en Twitter y digamos, me parece que el punto de vista, digamos, hay un momento en el libro en el que dice, mira, a ver, acá está
la teoría de la relatividad, y acá está Einstein, y aquí está no sé qué, acá están los filósofos griegos, y de repente comienza y arma una sola estructura de cómo él cree que funciona todo, ¿no? Entonces, para mí fue alucinante. Voy a buscarlo. A ver, estamos en Perú, acá se come espectacular, pero vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Qué comida odias y todo el mundo la ama? Yo tengo un problema que a mí me gusta todo. ¿Qué comida odio? No odio nada que se coma. Ay, no hay nada que yo odie, pero te puedo decir cosas que no me gustan. O sea, no me gusta que el ceviche esté, digamos, chicloso. Claro. El pescado incorrecto para el ceviche, pucha, es una vaina. Bien piqui. Yo creo que las cosas mal preparadas. Ajá. Y sí tengo una sensibilidad a, tal vez, no lo sé, pero a veces creo que percibo que la comida, digamos, que el pescado tiene más días de los que debiera. Y veo que nadie se da cuenta, pero creo que tengo una sensibilidad a las cosas que están un poquito más estropeadas, ¿no? Pero así como Juan, yo soy un amigo, digamos, me gusta todo los mariscos, montaña, playa, lo que tú quieras. Tenía antes un problema con el caucao. Chico, ¿Qué es el mondonguito italiano, que es el son intestinos. Intestinos y estómago. Sí. Tenía, pero ya no. Uno va cambiando. Va cambiando. A ver, ¿cuál fue tu primer trabajo, ya sea con sueldo o sin sueldo? Mi primer trabajo fue cuando yo estaba en los últimos años del colegio. Uh-huh. Fue en un supermercado llevando changuitos. ¿Cómo se dice acá el changuito? El carro que lleva el que empuja la carretilla del supermercado. El que le pone las compras y se lo lleva al auto. Claro, sí. Yeah. Yo tenía un supermercado cerca de mi casa donde vivía con mis padres, y en ese barrio, en ese entonces, había muchos expatriados y diplomáticos que hablaban en inglés. Entonces yo, que me quería comprar una guitarra eléctrica, descubrí que había una posibilidad de arbitrar. Entonces, estaba haciendo eso para ahorrar plata para la guitarra. Y como hablaba en inglés, atendía a los diplomáticos que iban a hacer las compras a ese supermercado, y me daban propinas de $20, $50. Y me compré una guitarra eléctrica. ¡Qué maravilla! Mi primer trabajo fue para el USAID. Yo estaba en la universidad y nos llamaron, había un profesor que vendió un proyecto y tenía que mandar a gente a diversos puntos de producción cafetalera en la selva peruana. Uh-huh. Así que acabé yéndome solo a Quillabamba, ¿no? Y ahí me tocó treparme en una moto a ir a visitar diferentes pueblos para hacer un inventario. ¿Dónde es eso? Quillabamba es en la selva de Cusco. ¿Ya? Y bueno, es una región de producción cafetalera. Había una cooperativa ahí famosa que agrupaba un montón de agricultores, y me tocó ir en moto por un montón de valles, entrar a pueblos donde me daban a tomar cosas que no sé qué eran, entre alcoholes locales y, digamos, chicha de jora, ¿no? Comer cuy, ahí en la mesa iba a veces y tenía que hablar con intérprete porque en algunos lugares solamente hablaban quechua, ¿no? Fue una experiencia increíble, ¿no? A veces me tocaba ir en moto, a veces me tenía que trepar a un camión, ir en la tolva ahí rebotando. Y mírate ahora, invirtiendo en startups, ahí, venture capital. Una cosa interesante es que me dieron un presupuesto para alimentación y era el USAID, ¿no? Entonces me dijeron, no sé, pues tienes $50 al día para comer, vale una fortuna. Claro. Como tenía, me acuerdo que voy a ir al... Pero Quillabamba en ese momento, yo creo que ha cambiado, pero era un pueblo muy chiquito, ¿no? Entonces no había cómo gastarse esa plata. Claro. Me pareció, fue increíble. Era como, dame el plato más caro que hay, y no me podía gastar. Así que eso fue un lado así como el lujo que no pude tener ahí. Y por otro lado, el irme hasta el último pueblito ahí en la selva, increíble. Realmente increíble, unos paisajes increíbles. Excelente. Penúltima pregunta. ¿A qué famoso te dicen que te pareces, aunque tú no estés de acuerdo? Uy, me han dicho un par. Me dicen que me parezco al actor de ese Doctor House, ¿cómo es? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Hugh Laurie. Sí. Te falta tu bastoncito y podría la pasar. La barbita blanca. Sí. ¿Tú, Martín? Cuando era más flaco y más joven, en un momento me decían que parecía Jaime Bailey. Tenés un aire así. Pero en serio, pero hace 20 años. ¿ya? Y
Y de ahí me han confundido con un montón de gente. Yo soy una persona que a veces me saludan en la calle, personas que no me conocen, y yo lo que hago es sigo la corriente. Pero debe ser porque te vieron en el podcast, es lo que pasa. Claro, sí, exactamente. Me dicen tú... No, entonces, y hay otra cosa. A veces me paran y me dicen, tú eres el esposo de Eliana. Mi esposa también compartimos el mismo exacto, tema. Pero en el mundo del cine y las películas. Entonces, ese es el tema cuando uno tiene, digamos, una pareja famosa... lo saludan y uno sabe, digamos... También acá me para, ¿no? El esposo de Didi. Claro. Última pregunta. Y ahora sí tiene que ver con el mundo de ustedes, de Venture Capital, pero si el día de mañana no pudieran hacer Venture Capital, ¿qué harían? Yo siempre tuve como la materia pendiente de volver a retomar el tema de la música. Yo estudié música de chico y creo que todavía lo tengo ahí pendiente. Tengo muchas carreras truncas. Mi primera carrera de chico quería ser arqueólogo. Me encanta la historia y es lo que más estoy leyendo ahora. Si pudiera parar y poder hacer un doble clic, me encanta. Realmente podría dedicarle mucho tiempo a eso. Me encanta escribir. Me gusta hacer muchas cosas. No toco ningún instrumento de música, así que no... Pero hay muchas cosas que quiero aprender, ¿no? Si tuvieras que buscar, ¿cuál es la cultura que más te llamaría la atención investigar? La cultura que más me llamaría la atención. Últimamente me está llamando mucho la atención India. No he ido a India y estoy leyendo justamente un libro ahora que se llama The Golden Road. Antes de eso leí otro que se llamaba La Anarquía, del mismo autor. Y he comenzado a despertar un interés en India, sudeste de Asia, pero no sé, he estado en Japón un par de veces, me encanta la cultura japonesa y es otro lugar. Hay tantos lugares de los cuales uno no tiene ni idea. Ese momento donde tienes que ampliar tu tesis de inversión y decir, vamos a empezar a invertir en India y en Japón también. Sí. En general, culturalmente, yo siempre he encontrado mucha sintonía con la India. O sea, creo que los latinos y los indios tenemos mucho más en común de lo que creemos. ¿Y tú, Juan, qué música harías? Bueno, yo estudié música clásica, así que creo que me inclinaría por ahí. Y también me gusta mucho el jazz, el blues. Está bueno. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa y antes de despedirnos, quiero darles la oportunidad para que puedan compartirle a la audiencia si es que a algún momento quieren ponerse en contacto con ustedes, ya sea porque les quieran pitchar su startup, quieren invertir en sus fondos. ¿Cuál es la mejor manera de contactar a cada uno de ustedes? La manera más directa es entrar a nuestra página. Tenemos ahí un espacio para aplicar. Directamente ahí hay unas preguntas muy simples que tenés que llenar. Y eso directamente entra en nuestro sistema y ahí ya el equipo ya la empieza a analizar. Igual lo pongo en las notas del episodio, pero para que les puedas decir cuál es la página web. ithinkvc.tech. Muy bien. Salcantay.vc. Es lo mismo. Pueden entrar, pueden poner sus datos o pueden buscarme a mí en LinkedIn. Voy a ser más lento que el equipo con la web, pero también. O en Instagram o en X. Ahí estoy. Nada, mil gracias por su tiempo y espero que está buenísimo, pero nos hemos dado una lista de preguntas para ti, Jaime. ¿Cómo hacemos para seguir ahí? Bueno, pues ahora me invito a ustedes a su programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pasaste.